Sí, gracias. Ajá. Entonces, bueno, tenemos que cada isometría es composición de tres reflexiones. Bueno, a lo más tres reflexiones. Y por ahí una chica, Joan me parece que preguntó por qué las isometrías resultaban ser invertibles, que yo había comentado al principio del curso que una vez probado el teorema de las tres reflexiones, podíamos ver que cualquier isometría tenía una inversa, ¿no? Y bueno, pues utilizando que la inversa de una reflexión es ella misma, podemos ver qué pasa en los tres casos, ¿no? Si tengo una isometría que es una reflexión, pues entonces su inversa es ella misma. Si es composición de dos reflexiones, la inversa es las mismas reflexiones compuestas en orden inverso. Y si es de tres reflexiones, pues son las mismas reflexiones compuestas en orden inverso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podríamos concluir que cualquier isometría tiene un inverso dentro dentro del mismo grupo, ¿no? De isometrías. Ok, va. Entonces, bueno, lo que seguiría sería la- empezar con la clasificación. Pues empezar a analizar esos tres casos que tenemos. Bueno, que en realidad solo hay que analizar dos, ¿no? Porque, pues ya, si tenemos que es una reflexión, pues entonces ya ok. Mira, ok. Orientación, y luego ya viene la clasificación. Ok. Ajá. Ujú. Sí, sí. Ajá. Bueno, ya me iba a saltar una parte importante. Eh, una, una de las propiedades importantes que nos van a ayudar para entender un poco mejor esto del grupo de isometrías es la orientación. Entonces, hay, hay, bueno, la idea que vamos a discutir aquí de orientación, o bueno, específicamente qué es que una isometría preserve orientación, pues va a ser una idea muy específica de este curso. Esa no es la noción general que los que sigan estudiando cosas de geometría se van a encontrar más adelante, pero va a ser, yo creo que bastante útil para poder entender la idea, ¿no? Entonces, ajá, entonces a ver, ¿qué es que una isometría preserva orientación, no? Entonces vamos a decir eso. Una isometría, no, más bien así, vamos a poner así. Decimos, decimos que F, una isometría, preserva orientación. Sí, dos puntos. A ver, voy a tratar de explicarme bien. Así que, si yo me tomo los siguientes tres puntos, yo me voy a tomar el cero del plano complejo, el cero, el uno y el punto I, ¿no? Estos son tres puntos pues, que van a formar un triángulo, ¿no? Si yo a esos tres puntos les aplico la F, entonces pues voy a obtener pues
otros 3 puntos, ¿no? Voy a obtener otro triángulo con, digamos, un triángulo congruente con el primero, ¿no? O sea, un triángulo que tenga las mismas medidas porque pues, va a preservar las distancias. Entonces supongamos, por ejemplo, que este de aquí, a ver, esperen. Pues esta es la idea intuitiva, ¿no? Y ya despuesito voy a dar una definición formal de qué es esto. Pues vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, ¿no? Idea intuitiva. Entonces, ok, te tomas los puntos 0, 1 y el punto I. Le aplicas la isometría F a los 3 puntos y pues esto te va a dar otro triángulo, ¿no? Entonces, supongamos que ahora lo que pasó fue que este es F de 0, este es F de 1 y este es F de I. Entonces, yo digo que la isometría preserva orientación si pasa ¿qué? Bueno, para ir de 1 a I, digamos, si yo me restringo a puntos del círculo unitario, vamos a dibujar este arquito de círculo unitario. Así. Si yo me restringo a puntos del círculo unitario, para moverme de 1 a I sobre puntos del círculo unitario, yo tengo que recorrer la dirección en contra de las manecillas del reloj. Y si yo después de aplicar la isometría tengo que ir de la imagen de 1 a la imagen de I en la misma dirección en contra de las manecillas del reloj, pues entonces la isometría preserva orientación. Esa es la idea pues, más visual, ¿no? Que es más intuitiva. O sea, digamos que pues, esto no lo puedo escribir así como una definición, pero creo que es creo que es bastante claro de enunciar, ¿no? La isometría F preserva orientación si para moverme de 1 a I yo tengo que ir no, en el camino más corto, ¿no? Porque también me puedo mover de acá hacia acá, pero pues, este camino sería más largo. Me tengo que mover en la dirección opuesta a las manecillas del reloj, ¿no? Si tras aplicar la isometría para ir de la imagen de 1 a la imagen de I, yo me tengo que mover en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Entonces, la isometría preserva orientación. Ok, entonces ahora vamos a escribir eso. La isometría preserva orientación, sí. Vamos a ponerlo aquí. Para moverme de F de 1 a F de I, tengo que ir en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí conocen el reloj con manecillas o eso ya es, o eso ya es un objeto obsoleto para ustedes? Bueno, seguro es obsoleto, ¿no? No, creo que muy poca gente lo sigue usando, pero ¿sí lo conocen? Sí, sí. Ok. Sí. Sí, bueno, pues de repente pasa el tiempo y uno puede de repente ya estar haciendo referencias que estén fuera, fuera de lo que ustedes conocen, ¿no? Ajá. Entonces la isometría decimos que preserva orientación. Sí, para ir de la imagen de 1 a F de I, yo me tengo que mover en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, eso quiere decir que esta dirección no cambia con la isometría, ¿no? Esta dirección de aquí. Y entonces, ahora viene la siguiente idea. Una isometría invierte orientación
Si yo para moverme de la imagen de I a la imagen, de la imagen de 1 a la imagen de I, yo tengo que recorrer, eh, tengo que moverme en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, ahora sí decimos que una isometría, decimos que F, isometría, invierte orientación. Sí, pues lo mismo que dije hace rato, pero pues al revés, ¿no? Yo tengo los puntos 0, 1 y se aplico la isometría F y entonces pues pasa lo siguiente, pues pasa que, a ver, esto es 0, esto es I, esto es 1, entonces vamos a ver que esto es 0, esto que sea I, bueno, más bien, esto va a ser F de 0, va a ser F de I y esto va a ser F de 1. Entonces, ajá, aquí, para ir de la imagen de I de 1 a la imagen de I bajo la F, yo me tengo que mover en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esta dirección cambió, ¿no? O sea, para moverme de 1 a I, yo tenía que irme por aquí, ¿no? En el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y para ir de la imagen de 1 a la imagen de I, aquí yo tengo que invertir esa dirección. Eso quiere decir que la isometría invierta orientación. Ajá. Para ir de F de 1 a F de I. Ah, tengo que moverme a favor de las manecillas del reloj. Ok, entonces, bueno, esas dos nociones tendríamos de que una isometría del plano complejo preserve o invierta orientación. Entonces, así, nada más con esta idea, antes de dar la definición así formal, ¿quién me podría dar un ejemplo de una isometría que preserve orientación y una que la invierta? Las rotaciones la preservan, ¿no? Ajá, las rotaciones la preservan exactamente. A ver, entonces vamos a poner aquí ejemplos. Pues sí, las rotaciones preservan orientación. Ajá, ahora una que la invierta. Un ejemplo de una que invierta orientación. Digo, de las que hemos visto, ¿no? Que tampoco hay tantas más además de las que hemos visto, pero, bueno, este, sí, sí hay alguna por ahí que pueden decir. Que isometría invierte orientación. La reflexión. Las reflexiones, ¿no? Entonces, las reflexiones invierten orientación.
Entonces, bueno, esta noción de cuando una isometría preserva o invierte orientación es muy clara, pero es un poco ambigua, pues porque, bueno, ahorita que no tengo la clasificación de isometrías aún, pues por ejemplo, si yo te doy, no sé, una composición de una reflexión con una traslación, con una rotación, y luego con otra reflexión, y luego con una traslación, pues está un poco complicado. Así ahorita, en este punto, decir, esa isometría preserva o invierte orientación, ¿no? Porque pues ya no es tan obvio, que ya no es tan obvio que qué le va a pasar al cero, al uno y al i, después de aplicarle todas esas isometrías que les acabo de decir, ¿no? Entonces hay que, pues, establecer un criterio más, más específico. Y ya una vez que hemos probado que las isometrías son composiciones de reflexiones, pues podemos dar la siguiente definición. Eh, una isometría F en, en las isometrías del plano es, bueno, preserva orientación. Bueno, otra definición, bueno, más bien otra forma en la que me refiero a las isometrías que preservan orientación es decir que es orientable. O sea, si preserva orientación, a veces voy a decir que es orientable, y si no preserva orientación, voy a decir que es no orientable, ¿no? Para que no se hagan bolas. Entonces, preserva orientación. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, es orientable. Si F es igual a una cantidad, a una composición par de reflexiones, ¿no? Así va a ponerle, es composición de una cantidad par de reflexiones. Ok. Esa sería o sea, ya que sé que cualquier isometría se puede descomponer como composición de reflexiones, solo las que van a ser composiciones pares de una cantidad par de reflexiones, esas van a ser las que van a preservar orientación. Y pues, bueno, entonces, ajá, pues además de esto, podemos decir, ajá, además, las isometrías orientables o las isometrías que preservan orientación, que les voy a poner este simbolito de un signo más, ¿no? Que van a ser pues todas las isometrías del plano tales que F es igual a una cantidad par de reflexiones. Esto es un subgrupo de el grupo de isometrías grandote. Y todas las isometrías que no estén en este subgrupo, si F es una isometría del plano grandote, de una isometría del plano, y no es una isometría orientable, pues entonces decimos que pues no es orientable o invierte orientación.
Entonces, F invierte orientación. Invierte orientación o es no orientable. Entonces, ok. Entonces están diciendo muchas cosas aquí, ¿no? Primero digo que una isometría preserva orientación si es una composición de una cantidad par de reflexiones. Luego, hago que esto no, si es una definición, pues esto no lo debería de ser aquí, ¿no? Pero bueno, no es difícil verificar que esto de aquí, el grupo, si yo me fijo en todas las isometrías orientables o que preservan orientación, estas conforman un grupo, un subgrupo del grupo grandote, y cualquier isometría de el plano que no sea una isometría orientable, voy a decir que es una isometría que invierte orientación o que es no orientable. Ok, ¿alguna dudas aquí? Por ahora no. Va. Bueno, entonces según los ejemplos que me dijeron ustedes, pues por ejemplo una reflexión, pues no puede ser en un elemento de aquí, pues porque solo es una reflexión, no son dos reflexiones, ni cuatro, ni seis, ni ocho, ¿no? Entonces, pues una reflexión sí es normal que pensar que invierta orientación o que sea no orientable. Una rotación, pues no sabemos aún, bajo esta definición, que preserve orientación, porque pues una rotación no sabemos cuántas reflexiones necesitamos para generarla. Por el teorema de las tres reflexiones sabemos que necesitamos a lo más tres. O sea que para que esta isometría preserve orientación, tendría que ser composición de dos reflexiones, ¿no? Porque pues, por el teorema de las tres reflexiones solamente puede ser composición de una, dos o tres reflexiones, y para que se cumpla esto, pues tiene que ser composición de dos, ¿no? Ok. Y bueno, también hay, por ejemplo, las traslaciones, esas también van a preservar orientación. Y esas también, pues necesitamos ver que son composiciones de dos reflexiones. Entonces, ahora sí ya podemos empezar con la clasificación de isometrías. Ujú. Ok, a ver, nada más. Ok, bueno, entonces, a ver, ya dije lo que tenía que decir de la orientación. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la clasificación. Entonces, a ver, el primer caso que, o sea, el primer caso que digamos ya no, ni siquiera hay que estudiarlo, pues es el caso donde la isometría es una reflexión, ahí ya sabemos qué isometría es, ¿no? O sea, ya sabemos que una isometría es en el primer caso, pues es una reflexión. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es estudiar el caso de dos reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver cuántos casos de dos reflexiones hay. Y eso yo creo que lo podemos decir ahorita, ¿no? O sea, si yo tengo una reflexión, una composición de dos reflexiones sobre dos rectas en el plano, pues esas rectas solo tienen dos posibilidades, ¿no? O se cortan o no se cortan, ¿no? O son paralelas o no son paralelas. Entonces, pues el caso de dos reflexiones se reduce a esos dos casos.
¿Qué pasa cuando yo reflejo sobre dos rectas que se cortan? ¿Y qué pasa cuando yo reflejo sobre dos rectas que son paralelas, ¿no? Esa es son los dos casos posibles que yo puedo analizar. ¿Sí? Entonces, si L2, bueno, si L y M son rectas paralelas, vamos a decir que este es el primer caso, entonces la composición de reflejar estas dos cosas es una traslación. Ok, entonces, ¿cómo creen que pudiéramos demostrar esto? Suena así medio, bueno, no sé, no sé qué opinan ustedes. ¿Se les hace difícil? ¿Se les hace fácil? No tienen ni idea. Digamos, yo tengo, además, los voy a dibujar paralelas a las rayas del pizarrón para que no se me haga tan complicado. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer aquí, que es discutimos, discutimos el resultado con algunos dibujos y platicamos. Si es lo suficientemente obvio, evitamos escribir la prueba, pero bueno, eso no lo vamos a hacer normalmente. Como siempre voy a tratar de escribir la prueba, pero hay veces que es tan obvio que ya ni siquiera hay que escribirla, ¿no? Pero bueno, aquí sí vamos a hacerlo. Entonces, a ver, yo tengo L, bueno, este es M y este es L, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí arriba es que si tengo dos rectas paralelas, reflejar sobre esta y luego sobre esta, eso me va a dar una traslación. Entonces, qué tendría que hacer para ver eso? ¿Ustedes qué piensan que pudiéramos hacer para verificar ese resultado? Podría ser dar 3 puntos y aplicarles la traslación. ¿Por qué 3 puntos? Porque habíamos visto, bueno, la clase pasada vimos, Ujú. mm, ay, no me acuerdo bien, pero vimos al respecto que una cuestión sobre que únicamente necesitábamos 3 puntos. ¿Necesitamos 3 puntos para qué? Bueno, o sea, ahorita Ítalo fue el que se atrevió a hablar, pero los demás también están invitados a dar sugerencias de lo que está pasando. Bueno, lo que podemos hacer. ¿Para qué necesitamos 3 puntos? ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos 3 puntos y qué hay que hacer con ellos o qué? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Podría ser como que para definir una, bueno, si esos puntos no son colineales, Ajá. como para definir una región del plano y ver y comparar esa con, o sea, ya ver la orientación de esta región, ¿no? ¿De cuál? ¿Estás hablando de dos regiones? ¿O cómo? No, de una región formada por los tres puntos no colineales y ver Ajá. su orientación y comprobar que esta, al momento de hacer las dos reflexiones, conserva la misma orientación. Ah, ok. Pero eso que estás diciendo tú sería para probar que las dos reflexiones preservan orientación, ¿no?
bajo la definición, bajo la primera definición que di. Y lo que hay que hacer aquí es ver que esta composición de isometrías coincide con la isometría que ya conocemos que es una traslación. Bueno, aquí no estoy diciendo qué traslación, solo estoy diciendo que es una traslación, pero sí, al final vamos a saber exactamente cuál es la traslación que voy a tomar. Entonces, a ver, según lo que decía Ítalo, hay que tomar 3 puntos, porque ya pues él mismo dice que ya nos acordaba, pero para probar el teorema de las 3 reflexiones utilizamos una proposición que decía que si yo tenía 3 puntos no colineales y tenía 2 isometrías que coinciden en esos 3 puntos no colineales, entonces vamos a decir que este es A, este es B y este es C. Entonces yo tengo 3 puntos no colineales y tengo 2 isometrías que son iguales en esos 3 puntos no colineales, pues entonces las 2 isometrías van a ser iguales. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? Bueno, lo acabamos de usar ayer, ¿no? Pues, estaría muy mal si no se acordaran de eso. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tengo que aplicarle a estos 3 puntos no colineales, tengo que aplicarles las 2 reflexiones y ver que sus imágenes bajo esas 2 reflexiones, pues son las mismas que las imágenes que yo obtendría bajo una traslación. Am, pero sí sería colinear el B, ¿no? O bueno, el A, o cualquiera de los del otro. A ver, explícate bien. ¿A qué te Ajá, refieres? pues, porque ahí B están en la Sí, misma línea. ¿Para O, para qué es lo que me quieres decir? ajá, que esos sí son colineales, ¿no? No, pues estos 3 son, pues no, ¿no? O sea, si el C Ah, estuviera no, aquí, los pues, tres no. pues sí, ajá, entonces, o sea, pero la proporción dice 3 puntos no colineales, no 2. O sea, 2 puntos siempre son colineales, ¿no? Cualquiera 2 puntos siempre va a haber una Ah, recta pues sí. que pase por Ah, ok, ellos ok, dos. ok. Entonces, bueno, sí, 2 puntos Claro. siempre van a ser colineales, justo por eso hay que probarlo para 3. ¿Sí? Sí, gracias. Ajá. Bueno, entonces, a ver, voy a tomarme un punto A y me voy a tomar una recta que sea ortogonal a las 2 rectas que paso por el punto A y eso me va a generar un punto C, que va a ser este punto de aquí, ¿no? Y pues me voy a tomar otro punto B sobre la primera recta M, ¿no? Sobre la primera recta que voy a reflejar, que es M. Entonces, a ver, ¿cómo estoy eligiendo los puntos? Me tomo un punto arbitrario en M, ¿no? Luego, me fijo en una recta perpendicular a M y a L y me fijo en dónde esa recta corta a L y ese va a ser mi punto C. Y el punto B, pues lo voy a elegir como otro punto cualquiera sobre la recta M. Ok. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le pasa al punto A cuando yo le aplico la primera reflexión sobre la recta M? ¿A dónde va a dar? A. Queda invariante, Pues ¿no? Ah, Se queda fijo, ¿no? sí. O sea, pues los puntos de la recta sobre la que yo reflejo, pues se quedan fijos bajo la reflexión. Entonces, A, pues va a dar a sí mismo, ¿no? Ok. Y luego bajo la reflexión sobre L, ¿a dónde va a dar A? Ahora reflejo sobre esta. del otro lado, ¿no? De L. Ajá, ¿sobre qué? Pero sobre qué, ajá, pero exactamente en dónde. O sea, bueno, Va a pues sí, dar en C, ¿no? no, no, porque, o sea, bueno,
No, no va a dar a C porque si reflejo sobre L, Va a estar sobre la recta de AC, pero subida la distancia que hay entre A y C. exactamente eso. Muy bien. Ajá. Entonces, aquí vamos a ponerlo así, ¿no? Para que contraste con la recta. Exacto. O sea, a ver, las rectas que son ortogonales al eje de reflexión son curvas invariantes, ¿no? De las reflexiones, eso ya lo vimos. Entonces, este punto que está sobre esta recta ortogonal, cuando yo reflejo sobre L, me va a dar a otro punto dentro de esta misma recta ortogonal, y como C se queda fijo bajo la reflexión sobre L, porque pues, es un punto de L, entonces esta distancia y esta distancia tienen que ser iguales, ¿no? O sea, A va a dar a este punto de la recta de tal forma que estas dos distancias son iguales. Entonces vamos a decir que este punto de aquí es RL del A, ¿no? Entonces este punto de aquí es RL de A. Entonces, si se fijan, al punto A, tras aplicarle las dos reflexiones, lo estoy moviendo en la dirección ortogonal a las dos rectas, el doble de la distancia que separa a las rectas, ¿no? Entonces, digamos, si a este vector de aquí, a este vector de aquí, yo le pongo este vector Z, que vamos a decir que es ahí. Ah, como borroso. Ahí está. Ajá. Entonces, a ver, este vector Z de aquí, Z, ¿quién va a ser? Z va a ser, es una maldición, ¿no? Es Z A más, es A menos C o C menos A. Este de aquí, ¿quién es? ¿Es A menos C o C menos A? Díganme ustedes. C menos A. ¿Sí? O sea, bueno, es el vector que es esta flechita que une estos dos y va de A a C, ¿no? Te voy a creer que es C menos A, y si no es C menos A, pues, bueno, hay alguien que corrija, pero sí, sí creo que sí es C menos A. Ajá, entonces lo que estoy trasladando es, si se fijan, estoy trasladando a A en esta dirección el doble de esta distancia, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que aplicarle la traslación 2 veces C menos A al punto A. O sea, lo que le dice a A, después de estas dos reflexiones, es trasladarla el doble, el doble de este vector de aquí, o sea, estoy trasladando el doble de esta dirección, o sea, estoy trasladando en esta dirección de A a C y el doble de la distancia, ¿no? Porque la estoy moviendo de aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Y si se fijan, yo puedo hacer la misma conclusión para B, ¿no? O sea, exactamente el mismo análisis yo lo puedo hacer para B. O sea, le aplico la reflexión sobre M y se queda fijo. Le aplico la reflexión sobre L y pues va a dar a un punto en la recta ortogonal a las dos rectas, porque son paralelas las dos, que esté, digamos, al doble de la distancia que separa estas dos rectas, ¿no? Entonces B, pues se queda fijo bajo la primera reflexión, y cuando le aplico la segunda reflexión, pues va a dar es como si le hubiera trasladado el doble del vector C menos A. Ajá. Ok. Entonces, en ese caso B, pues, no sé, no sería este punto de aquí. Ah, B, esto es B. Tras aplicarle las dos reflexiones, pues iría a caer a este punto de aquí, ¿no?
O sea, el análisis es exactamente el mismo. O sea, este de aquí es RLDB, ¿no? Ok. Entonces, lo único que faltaría ver es qué pasa con el punto C, ¿no? Con este punto que tomé aquí originalmente. Entonces, a ver, aquí voy a tener que mover un poco esto. El punto C, bajo la reflexión sobre M, ¿a dónde va a dar? Pues sería lo mismo, ¿no? O sea, la distancia, pues Z, pero hacia abajo. Ah, Ajá, sí, sí, yo creo que sí. ajá. Creo que sí entiendo a qué te refieres, pero también es importante que aprendan a decir sus ideas lo más claro que se pueda. O sea, porque una cosa es que yo entienda por dónde va la idea y yo te diga, pues esto es lo que querías decir, ¿no? Pero también, entre más claras puedan expresar ustedes sus ideas, pues yo voy a estar más seguro de que están entendiendo. Entonces, según yo, lo que tú quisiste decir es Del otro lado, del otro de, lado de qué. de la recta M. Ajá. Y pues la distancia es Z. Ajá, pero sobre qué recta tiene que estar. La de, ah, Esta, ¿no? ajá, la ortogonal. Ajá. Bueno, entonces aquí, Es. ok, bueno, aquí lo que no ayudó fue que no le puse nombre yo a esta recta, ¿no? Si le hubiera puesto nombre, pues sería más sencillo. Pero bueno, ok. Entonces, a ver, aquí este es el primer punto A, este es el punto C, y este es el punto al que fue a dar A bajo las dos reflexiones. Entonces, C, bajo la primera reflexión, va a dar a este punto de aquí, ¿no? Bajo la reflexión sobre M, este es el punto al que va a dar C. Pues porque esta distancia es igual a esta. No, no, espera. Estoy diciendo. Ah, sí, 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 sí. Sí, bajo la reflexión sobre M, sobre esta recta de aquí, C va a dar a este punto, pues porque esta distancia y esta distancia, pues tienen que ser iguales, ¿no? Hipotéticamente tienen que ser iguales para que se cumpla eso. Y luego tengo que reflejar, tengo que ir a ver a dónde va este punto bajo la reflexión sobre L, ¿no? Y pues es la misma idea. Tiene que ir a dar un punto sobre esta recta, pero que cae, o sea, tiene que ir a dar, voy a decir de una vez, bajo la reflexión sobre L, tiene que ir a dar a este punto de aquí. ¿Por qué? Pues porque tiene que ir a dar un punto sobre esta recta roja de tal forma que esta distancia y esta distancia sean iguales, ¿no? Pues este punto C, este punto de aquí, cuando yo le aplique la reflexión sobre L, sobre esta recta L, pues tiene que ir a dar a un punto sobre la misma recta roja, de tal forma que esta distancia y esta distancia sean iguales, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, y si se fijan, eso es lo mismo que haber agarrado al primer punto C y haberlo trasladado el doble de la distancia. Bueno, haberlo trasladado en la dirección de Z el doble de la distancia, ¿no? Entonces eso es lo mismo que haber trasladado C el doble de la distancia de Z al punto C original. Entonces, si se fijan, a ver, vamos a resaltar con verde. Yo tenía estos tres puntos que formaban este triángulo, ¿no? A, B y C, no colineales. Y tras aplicarle las dos reflexiones a los tres puntos, pues estoy obteniendo un triángulo que resulta ser congruente al primer triángulo y que además es lo mismo haberle aplicado las dos reflexiones al triángulo que haberle aplicado la traslación, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues por lo tanto, las dos reflexiones coinciden en
3 puntos no colineales con las... Pues, por lo tanto, la reflexión sobre M compuesta con la reflexión sobre L es igual que la traslación por el doble de este vector, ¿no? Y pues ya, con esto acabaría la prueba. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? No, está claro. Gracias. Bueno, quedan 5 minutos, entonces creo que puedo hacer una redacción de todo esto que pasó aquí en lo que queda de tiempo. Bueno, si nadie tiene una duda, voy a proceder a escribir la demostración. ¿Seguros? Bueno, ese silencio yo supongo que significa que no hay bronca. Entonces, a ver, bueno, aquí el problema es que ya borramos el dibujo. Bueno, no lo borré, ¿no? Pero a ver, pues creo que según yo sí me voy a acordar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a decir, sea A un punto en, ¿cómo se llamaba la recta? M. En M elegimos vamos a ponerle L ortogonal a esta recta roja que teníamos aquí, lo voy a poner L ortogonal, ¿no? Vamos a ponerlo. O sea, esta recta roja de aquí, hacer L ortogonal. Ajá. Entonces elegimos L ortogonal recta. Ahí. Ortogonal a M que pasa por P, que pasa por A, perdón. ¿Y qué más? Elegimos esa cosa ortogonal a M que pasa por A y C, digamos que va a ser la intersección de L ortogonal con M, ¿no? No, perdón, con L. C es la intersección de L ortogonal con L, ¿sí, no? C es la intersección de esta recta con esta. Ajá. Ok, bueno, si alguien se hizo bolas con el dibujo, con en las notas ahí, justo en esta parte, pues hay un dibujo pues, hecho con GeoGebra, está mucho más claro, ¿no? Pero bueno, siento que también tiene cierto valor poder reproducir el dibujo aquí en vivo con ustedes, ¿no? O sea, una cosa es ver el dibujo ya terminado y otra cosa es irlo construyendo, pues eso también ayuda. Entonces, bueno, si tienen dudas y quieren volver a verlo, pues pueden ver las notas. Ajá. Entonces, ajá, C es ese punto y finalmente, pues B es otro punto dentro de la recta M, ¿no? Son distintos, ¿no? De A. Em, ajá. Notemos que la primera reflexión aplicada a A, pues lo deja fijo y la siguiente reflexión aplicada a A es un punto que cae dentro de la recta L ortogonal, o sea, dentro de la recta roja. O sea, A bajo la primera reflexión sobre M se queda fijo y luego cuando le aplico la reflexión sobre L, pues cae dentro de esta misma recta. Con la... vamos a ponerle tal que, para no por escribiendo tanto, tal que la distancia de C a este punto, a RLA,
es igual que la distancia de C a A, ¿no? Creo que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Con esta propiedad de aquí. Ahí. Que A, tras aplicarle la reflexión sobre L, pues va a dar un punto de este lado de tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Y por lo tanto, pues haberle aplicado las dos reflexiones a A es lo mismo que haberle aplicado la traslación por el doble de C menos A, me parece, ¿no? ¿Sí es C menos A? Sí. Al A, ¿no? Análogamente podemos concluir lo mismo para B, o sea que aplicarle las dos reflexiones. Bueno, aquí me equivoqué porque aquí la reflexión sobre L, ¿no? Reflexión sobre L, reflexión sobre M al punto B es lo mismo que aplicarle la traslación por el doble de C menos A B. Y pues lo único que hay que hacer es ya escribir qué pasa con el punto C. Entonces, bueno, no sé si... C menos B, ¿verdad, profe? ¿Cómo? C menos B en la ¿Dónde? traslación de B. No te estoy entendiendo. Ah, es que puso la traslación de 2 veces C menos A de B. Ajá, ¿y qué? ¿No era C menos B de B? ¿Por qué S menos B? O sea, si yo quiero trasladar C menos B, estoy trasladando por esta diagonal, ¿no? Sí, sí, Y sí, pues, cierto. y Sí, pues ya vi. eso no me interesa, yo quiero trasladar en esta dirección ortogonal. Sí, sí, cierto, perdón, ya vi. Ujú. No, está bien. O sea, pues todo ese tipo de preguntas hacen que pues a uno le quede más claro de que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ya escribí qué pasa con esos dos puntos, solo falta ver qué pasa con C. Y no sé si a ustedes les está pasando lo mismo que a mí, pero pues ya una vez que se entiende qué pasa aquí, esto de aquí pues, es medio irrelevante, ¿no? O sea, bueno, no es relevante en el sentido de que no sirve para nada, pero pues, es más difícil escribir esto, poner esto en español que pues ya pues das el dibujo y ya te das cuenta de que sí es cierto, ¿no? En fin. Ahora, para C, ¿qué pasa? Pues C, primero reflejo con respecto de M. Y bueno, pues vamos a escribir eso, ¿no? Ahora, RM aplicado a C es un punto en L ortogonal tal que la distancia de C con A ahí, es igual a la distancia de A con esa cosa de ahí, ¿no? Con RM de C. Y volverle a aplicar la reflexión, o sea, RL compuesto con RM a C, otra vez es un punto en L ortogonal, tal que la distancia, ajá, o sea, le aplica la primera reflexión a C y caes aquí, y luego no, le aplica la primera reflexión, ¿qué estoy diciendo? No, le aplica la primera reflexión a C y caes aquí, y luego reflejas con respecto de L, y pues vas a dar otra vez a L ortogonal, de tal forma que la distancia entre estos dos es la misma que la que hay entre estos dos, ¿no? Ajá. Tal que la distancia que hay entre C y pues, su imagen bajo las dos reflexiones es igual que la que hay entre C y quién. O sea, a ver, lo que quiero decir es que Entre esta, C y RM, ¿no? RM de C. ajá, sí, entre C y RM de C. Ok. Y bueno, y pues esto es lo mismo que haberle aplicado la traslación. Y bueno, por lo tanto, pues lo mismo que concluí, ¿no? Con los otros dos puntos.
es igual que haber trasladado el doble de C menos A al punto C. Y bueno, pues ya, ¿no? Esa sería la idea de la demostración. Entonces, bueno, ya tenemos que en el caso, bueno, creo que ya son las 8, ¿no? Ya tenemos que en el caso, sí, ya son más de las 8, perdón. Ok. Ya tenemos que en el caso de que las rectas sean paralelas, la composición de las dos reflexiones pues, va a ser una traslación. Entonces, bueno, lo que faltaría sería ver el caso en el que las rectas se corten en un punto y ahí vamos a ver que la composición de dos reflexiones pues es una rotación, ¿no?